paso con el carro. Cuando paso con el carro, con la sidra panoreña, salen a decirme adiós las mozas de la carrera. ¡Ay, grande! Mira qué aplausos. Entera, no fue media. Benjamín. Y es de aquí de la zona, tú. Soy de la parroquia de aquí al lado, de Arango. ¿Cómo se llama? La parroquia de Arango. Oye, cantes muy bien. Bueno, canto que puedo. ¿Por qué cantes? Bueno, pues tengo afición, gústame. ¿Concursos y tal? Nada. Nunca, nada. ¿Ir a clase con alguien? Tampoco, nada. Y es Jamás. autodidacta. A mí me gusta. Es una cosa que siempre me llamó y bueno, ya tengo la mujer aburrida de cantar por ahí en casa. Y a los vecinos estarán igual, porque están de sentirme todo el día. Yo gústame cantar y como dice la canción, vale más cantar que llorar, porque a llorar tiempo queda. Germán, ¿tú dónde yes? Yo soy de aquí, de un pueblo cerca de donde esté, pero yo bajé para por ahí, tenía 11 años. Y hay un bar que llama La Peñuca, un bar un poco hacia arriba, en una carreteruca que hay, una casa que hay sola, que se llama La Comparada, ahí nací yo. ¿Y ahí cantabas ya de guaje? ¿O Sí, no? bueno, porque mi padre cantaba bien, que era de Tudela-Beguín. Vengo ya también de un poco de familia y tal, ¿no? En fin, ¿Tu padre qué cantaba? tonada también. Solo tonada. Sí, sí, sí. Siempre fueron muy famosos por sus mines de carbón. El candil en la felguera. Y el gaitero, Jaime, no es de aquí, pero casi. Yo soy del otro lado del Arango, del Aranguín. Yo soy de Salas, de Linares. De Linares. Soy de Salas, sí. Y allí detrás, como ya que el monte que está allí para atrás. Detrás de Simonte y el Llan de Cubel, que era la antigua, ahora deslinda al concello de Cuideiro y al de Pravia. Pero antiguamente, bueno, esto pertenecía a Salas también, hasta el 27, y era lo que dividía los tres concellos. Y Jan de Cubel da nombre también Al grupo. Al grupo. Y a un nombre muy de la música asturiana. Ya no suenen los turullos. ¡Ay, grande! En los pozos de carbón. Y el picador picando. Y el oro negro que tiene nuestra región.